Muy buenas tardes a todos los amigos y amigas que nos están viendo a través de este medio. El día de hoy vamos a tocar un tema de coyuntura nacional e importante. El tema de esta conferencia es Bolivia en democracia o dictadura, basándonos en los hechos del expresidente Evo Morales y su posterior renuncia, que a pesar de su salida del país, su partido aún tiene fuerza y domina los ciertos poderes del Estado. Vamos a tener como disertante al señor Carlos Sánchez Berzaín. Realizó sus estudios en la Universidad de Mayor de San Simón. Es abogado, catedrático, estadista que ha sido perseguido y exiliado político. Ha sido ministro de nuestro país en la cartera de Defensa y Gobierno. Tiene una amplia experiencia en los asuntos públicos y es el actual director del Instituto para la Democracia de Miami. Antes de cederle la palabra al doctor, le voy a ceder la palabra al coordinador de Mejoremos. Alan. Gracias, Adrián. Gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín, por acceder a la conferencia. La verdad que es grato para nosotros tenerlo. Le mando un gran saludo hasta los Estados Unidos. Y bueno, le agradezco por estar esta tarde aquí, ¿no? Y con nosotros. Agradecerle a toda la gente que se conecta. Mejoremos es una organización dentro de la Universidad Autónoma de Virgen Moreno que se encarga de impulsar la academia dentro de la universidad. Cuando nosotros nos comunicamos con el doctor, le dijimos lo que somos y él, como él también se encarga de impulsar temas académicos, pues quedó encantado de estar esta tarde con nosotros. Yo le agradezco a él por darnos esa mano de seguir impulsando la academia dentro de la universidad. Vamos a seguir teniendo actividades. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de tenerlo al doctor. La verdad que es un gran disertante, nos sentimos contentos de tenerlo. Y bueno, doctor, le cedo la palabra para que usted pueda explayarse y darle a su disertación. Muchas gracias, gracias Adrián. Doctor. Mucho gusto, gracias Adrián y gracias Alan por la presentación. Como les dije cuando me invitaron, honrado de poder participar en un foro académico promovido por estudiantes universitarios, por jóvenes de la carrera de Derecho. Extraordinario que la Universidad Autónoma Gabriel Zené Moreno auspicie e impulse esto. El tema que me han pedido tocar hoy día es Bolivia, democracia o dictadura. Para eso vamos a hacer un planteamiento, primero de exponer un marco teórico, después voy a exponer un marco referencial histórico, que ha de tocar dos puntos, un poco de historia de nuestro país que ustedes conocen, donde simplemente voy a hacer recordatorios puntuales, y la historia del siglo XXI en las Américas, en la región, para entrar en el tema, en base a ese marco teórico y referencial, explicando luego el tema de la situación de nuestro país, de Bolivia, la transición a la democracia, qué es lo que yo creo que se debe hacer, y finalizaré esta charla dando mi opinión sobre lo que creo que Bolivia merece y lo que quieren los bolivianos en esta situación tan delicada. El marco teórico para hablar de Bolivia, democracia o dictadura, tenemos que recordar por lo menos tres conceptos. Democracia. ¿Qué es la democracia? De la democracia se ha teorizado, hay conceptos, hay escuelas, hay una serie de grandes autores que nos han dicho lo que es democracia. Pero en las Américas, a partir del 11 de septiembre del año 2001, el concepto y la naturaleza y lo que es la democracia ha dejado de ser teoría y ha pasado a ser una norma internacional, porque es el 11 de septiembre del 2001 que se firma la Carta Democrática Interamericana, de la cual Bolivia y todos los países de las Américas, excepto Cuba, son signatarios. Ustedes tienen que recordar que la Carta es la forma de tratado más importante, más mandatorio, que se utiliza como instrumento constitutivo en el derecho internacional. O sea, no es una casualidad
que a esta norma internacional, que es también una norma de derecho interno, por lo tanto, en todos los países signatarios, se le haya dado la condición de carta porque se trata de uno de los instrumentos más importantes. La Carta Democrática Interamericana no define lo que es la democracia, pero sí nos da los elementos esenciales de la democracia. El artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana dice que los elementos esenciales de la democracia son, entre otros, 5. Primero, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Segundo, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho. Y ustedes saben que Estado de Derecho quiere decir cumplimiento de la ley. Nadie por encima de la ley. La ley por encima de los ciudadanos como norma de conducta para gobernantes y gobernados, Estado de Derecho. Tercero, la división e independencia de los órganos o poderes públicos. Que nadie concentre el poder, que funcione el sistema de frenos y contrapesos, de check and balances, para que funcione efectivamente el sistema. Cuarto, las elecciones libres, limpias y justas, celebradas periódicamente en base al sufragio universal secreto como base de la expresión de la soberanía popular. Cuando hablamos de elecciones, ahí hay unos elementos importantísimos. Tienen que ser libres, tienen que ser justas, tienen que estar fundadas en el sufragio universal y tiene que ser ese sufragio universal expresión de la soberanía popular. El siguiente elemento es la libre organización política en partidos o en organizaciones para ejercer precisamente el conjunto de derechos que tiene el ciudadano. Cuando hablamos de elementos esenciales, la palabra esencial significa que si ustedes le quitan lo esencial a algo, al sujeto o a la cosa que se describe, deja de existir. O sea, no hay democracia si falta uno solo de los elementos esenciales. Respeto a los derechos humanos y libertades individuales, Estado de Derecho, división e independencia de poderes, elecciones libres y justas y libre organización política. Esa es la democracia. No es una democracia en las Américas que tenga apellido. Hay autores, comentaristas, políticos que gustan hablar de la democracia poniéndole apellido. La democracia liberal, la democracia iliberal, la democracia, y poniéndole apellido, utilizan la palabra democracia para disfrazar las dictaduras. Eso es, entre otras cosas, lo que ha venido pasando en las Américas, como vamos a ver más adelante en el tema del siglo XXI. O sea, democracia, el concepto es un concepto establecido por los 5 elementos esenciales de una norma obligatoria internacionalmente en las Américas, que es la Carta Democrática Interamericana, y obligatoria en los países porque se trata de una carta, de un tratado internacional que Bolivia ha suscrito. Segundo concepto, dictadura. La dictadura se entiende como el régimen político que por la fuerza o la violencia concentra todo el poder en una persona, grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales. Es todo lo contrario de la democracia, porque se trata de la concentración de poder en un individuo, en un grupo o en una organización que utiliza ese poder para hacer desaparecer las libertades, para violar los derechos humanos y para someter a las personas. Eso es una dictadura. Hay gente que presenta la dictadura como una forma de autoritarismo, hay gente que no le gusta utilizar el término dictadura y prefiere incluso llamar a las dictaduras democracias imperfectas o democracias iliberales, y eso no es así. El concepto de dictadura aceptado en la academia y aceptado es este que les acabo de referir. Y hay un tercer concepto que quiero puntualizar para esta conferencia y es el de república. A veces se confunde lo que es democracia con república y a partir de la Carta Democrática Interamericana esto es mucho más interesante porque la Carta Democrática Interamericana ha tomado en sus elementos esenciales los elementos característicos de la república.
Un concepto generalmente aceptado de lo que es república es que es la forma de gobierno regida por el interés común, por la justicia y por la igualdad. Miren esos tres elementos que describen la república: interés común, justicia e igualdad. Pero cuando entramos a la descripción de los elementos que caracterizan a la república, encontramos que está caracterizada porque la soberanía radica en el pueblo, está caracterizada porque el pueblo elige sus gobernantes por un tiempo determinado, no hay gobierno indefinido en la república, sujeto a la ley, lo que tiene la democracia, que es el Estado de Derecho, concepto más contemporáneo, el de Estado de Derecho, con obligación de rendición de cuentas. Los elegidos en una república son mandatarios, son gente que recibe un mandato. El mandante es el pueblo soberano que tiene el derecho de que le rindan cuentas después de que ha terminado el periodo establecido por ley, para que esos funcionarios electos cumplan la función en la que el pueblo le dio su confianza. Y el otro elemento es, además de todo esto, que está fundado en la búsqueda del bien común, porque no hay manera de presentar un gobierno que pretenda ser una república o que pretenda ser una democracia si es que lo que se busca no es el bien de los ciudadanos. De estos conceptos que se los planteo como marco teórico, pasemos al marco referencial. Mi marco referencial en esta charla tiene que ver con un poco de historia de Bolivia. Y la historia de Bolivia no empieza con Evo Morales, como nos han querido hacer creer a los bolivianos. La historia de Bolivia no empieza con la creación del Estado plurinacional, que es el instrumento maravilloso con el cual se decretó la igualdad en Bolivia y se estableció una dinámica de un nuevo país, de un nuevo Estado. Mentira. Para ir a la parte histórica de la nación boliviana, para ir a la parte contemporánea que todos los jóvenes de Bolivia tienen que conocer, por lo menos tenemos que retrotraernos a la guerra del Chaco con el Paraguay, que genera una ebullición en el pensamiento del pueblo boliviano, cuyos ciudadanos convertidos en soldados se encuentran en el Chaco y descubren que eran diferentes. Descubren que el soldado del altiplano era diferente al del valle, que era diferente al del Chaco, que los tres eran diferentes a los del oriente boliviano, los Cambas, Santa Cruz, de Beni, pero que todos eran bolivianos. Y se forja en la guerra del Chaco ese sentido de la necesidad de formar la nación boliviana. Esa necesidad de esa integración humana que produce en un país en ese momento totalmente desconectado geográficamente, desconectado culturalmente, desconectado social y sociológicamente, el encuentro que produce la guerra del Chaco se va generando primero en una organización que se llama RADEPA, Razón de Patria, formada por los militares bolivianos que buscaban un sentido nacionalista, y después por la creación de partidos políticos, entre ellos el Movimiento Nacionalista Revolucionario, cuyo objetivo principal es la liberación del pueblo boliviano y la construcción de la nación boliviana. Y así llega la revolución de 1952, el 9 de abril de 1952, con la que muchos bolivianos pueden estar de acuerdo y otros no, pero esa revolución le deja a Bolivia 4 cosas importantes en el marco de lo que es la búsqueda de la construcción de la nación boliviana a través de la alianza de clases. El concepto general de la revolución de 1952 es oponerse al marxismo que planteaba la lucha de clases, plantea la alianza de clases, porque considera que el pueblo boliviano tiene que unirse, tiene que conocerse y tiene que buscar construir a través de diversas formas de alianza la nación boliviana. En ese momento no había nación boliviana como unidad social y política asentada en un territorio determinado. Y para construir la nación boliviana, la Revolución Nacional deja 4 grandes medidas que
son las que marcan la historia de Bolivia hasta nuestros días. Primero, el voto universal. El voto universal, ¿qué hace? Hace que todos los bolivianos seamos ciudadanos. Establece básicamente la igualdad. Si todos somos capaces de votar, todos somos ciudadanos y todos somos iguales. Y les quiero dar la mala noticia de que ese voto universal no existe ya en Bolivia, como veremos más adelante, por mandato de la usurpadora constitución que llaman del Estado plurinacional. Primero, el voto universal, cuya consecuencia es hacer ciudadanos a los bolivianos, iguales. Segundo elemento, la reforma agraria. Más allá de lo que se diga de la reforma agraria, el concepto político y social es hacer a los bolivianos propietarios. La reforma agraria hace del pueblo boliviano propietario. A ese indígena, a ese indio, a ese boliviano marginado del área rural, al que lo convierte en ciudadano con el voto universal, lo vuelve propietario con la reforma agraria, con un título que le da derecho propietario sobre la tierra que cultiva. El tercer elemento es el de la nacionalización de las minas, el más criticado, que en ese momento da independencia económica al país. El cuarto elemento es la reforma educativa. ¿Qué da la reforma educativa? La reforma educativa no era solo alfabetización, era la obligación de que todos los bolivianos asistan a la escuela, por lo menos escuela primaria, escuela secundaria abierta y sistema universitario también abierto, para que el pueblo boliviano se eduque, porque educación es libertad, o sea que la reforma educativa trae libertad, porque en base a la libertad uno puede tener capacidad de ser emprendedor. O sea, puesto en el lenguaje de nuestro tiempo, de la juventud que ustedes manejan, los 4 elementos sobre los cuales se empieza a construir y se construye la nación boliviana son ciudadanía, derecho de propiedad, independencia económica y libertad, que vienen del voto universal, la reforma agraria, la nacionalización de las minas y la reforma educativa. Olvídense de las controversias de ese momento y vean los resultados. A partir de eso, a partir de 1952, voto universal, 53, reforma agraria, 54, nacionalización de las minas, reforma educativa y después el sistema de seguridad social, no hay gobierno que recorra la historia hasta el año 2009 que se oponga a la construcción de la nación boliviana. La nación boliviana se construye, el analfabetismo se erradica, los niños del campo y de la ciudad van a la escuela, Bolivia tiene una bandera que es la rojo, amarillo y verde, un escudo, un himno nacional, un idioma. Y en base a eso se construye a través de décadas la nación boliviana. Un sentido que podemos nosotros no reparar en el detalle histórico, pero que hace que todos, en el concepto de la unidad en la diversidad, tengamos una sola nación y seamos bolivianas. Esa nación boliviana que el año pasado, en octubre, toma las banderas y resiste cívicamente por 21 días para hacer que el dictador renuncie. Esta historia avanza en Bolivia. Hay dictaduras militares en la década de los 70, el año 1982 retorna a la democracia, hay una crisis por hiperinflación, el país está ocupado por sectores del narcotráfico, un narcotráfico de élite, la historia en ese punto está marcada por narcotraficantes como Roberto Suárez y su grupo, de reconocimiento y de señalamiento internacional. Es tan grande la crisis que el presidente Siles Suazo tiene que acortar por un año su mandato. Bolivia llega al 25.000% de hiperinflación, que supera en ese momento la histórica hiperinflación de la Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Hoy día Venezuela ha superado la hiperinflación de Bolivia del 82 al 85. El año 85 llega a la presidencia Víctor Paz Estenssoro, establece la nueva política económica con el decreto supremo 21060, quiere decir libertad de cambio, libertad económica, un régimen de apertura a la nueva forma de mundo que existía en ese momento. A Paz Estenssoro le preguntan en ese tiempo, ¿por qué usted, que hacía nacionalización de las minas en la época del 50,
Ahora, en el año 85, impone una nueva política económica que se llamó neoliberal, de apertura de mercados, de libre empresa. ¿Usted ha cambiado?, le dijeron, y él respondió, no, no he cambiado yo, ha cambiado el mundo, y el país tiene que cambiar. Y así, efectivamente, el mundo del 85 se estaba encaminando a lo que hoy conocemos como globalización, porque los países que no cambian con el mundo corren el riesgo de perecer o el riesgo de pasarla muy mal. Avanza el gobierno, el año 89, en pleno sistema democrático, llega a la presidencia Jaime Paz Zamora, el año 93 llega a la presidencia Gonzalo Sánchez Lozada, sistema democrático en funcionamiento, un sistema de elección popular con segunda vuelta en el Congreso, con acuerdos políticos que son parte del sistema democrático. En el primer gobierno del presidente Sánchez Lozada, por acuerdo de consenso, en base a una ley de necesidad de la reforma aprobada en el gobierno del presidente Jaime Paz Zamora, se reforma la Constitución en el año 94, y entre las reformas importantes está la ciudadanía a los 18 años, porque hasta entonces era a los 21, está el sistema de ampliar los derechos de los ciudadanos, el sistema de garantizar libertades, está el tema de la organización municipal, que se estructurará con la Ley de Participación Popular, que es un sistema por el cual se produce una descentralización efectiva a los municipios. Hay una serie de avances importantes que marcan un perfeccionamiento de la democracia. Pero Bolivia estaba acosada por el tema del narcotráfico. El año 90, a fines de la década de los 80, como resultado de la migración de los mineros o ex trabajadores mineros de las zonas del altiplano, Oruro, Potosí, se establece en la zona del trópico de Cochabamba un conjunto de incipientes sindicatos productores de coca, coca ilegal. La coca se convierte en cocaína, aparece el líder de las llamados en ese momento sindicatos cocaleros, y empiezan con lo que saben hacer, bloqueos de caminos, manifestaciones, agresiones, ya en el gobierno de Paz Zamora. Eso sigue en el gobierno de Sánchez Lozada. Sánchez Lozada hace un conjunto de medidas que forman parte de la tercera generación de medidas de la Revolución Nacional, simplemente las voy a citar: participación popular, reforma educativa, capitalización social, bono sol. Las dos grandes medidas del gobierno de Paz Extensor del 85 al 89 fueron la nueva política económica, pero también la lucha contra el narcotráfico. La nueva política económica está marcada por el Decreto Supremo 21060, pero la lucha contra el narcotráfico está marcada por la Ley 1008, una ley que establece que la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado en Bolivia, que está fundada en 4 pilares: prevención para evitar que la juventud y los ciudadanos bolivianos consuman droga; interdicción para luchar contra los traficantes y productores de cocaína; erradicación de la coca ilegal para que no haya materia prima; y desarrollo alternativo para que quienes estén cultivando coca ilegal puedan acceder a cultivos legales y actividades legales, dejando el cultivo de la coca ilegal. Esta política se mantiene como política de Estado hasta que Evo Morales llega al poder, y básicamente hasta que cambia y suplanta la Constitución de la República de Bolivia, y lleva de una existencia aproximada de 50.000 hectáreas de coca ilegal, comenzando la década de los 90, al año 93, en que quedaban 3.000 hectáreas de coca ilegal. ¿Resultado de qué? De una política de Estado cumplida por todos los gobiernos, por los gobiernos de toda la década del 90, Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Banzer, el año que gobernó Jorge Quiroga. La política de lucha contra el narcotráfico nunca estuvo en discusión, pero lo que sí estuvo presente fueron los permanentes actos de violencia, de conspiración, de sedición, bloqueos, secuestros, que generaron a su vez la necesidad de continuar luchando exitosamente contra el narcotráfico. El siglo XX termina con una Bolivia en crisis.
El presidente Banzer se enferma, tiene que dejar el gobierno a los 4 años de su mandato, el mandato ya eran 5 años, hasta el año 94 la Constitución decía que eran 4 años, pero el 94 con la reforma constitucional se agrega a 5 años el mandato presidencial, que no tiene efecto para el presidente en ejercicio. Sánchez Lozada solamente gobierna 4 años, del 93 al 97, y el año 97 viene el primer presidente con 5 años de mandato, que es el general Banzer, en su gobierno democrático. Pero se enferma y muere, y el último año de mandato es cumplido por su vicepresidente Jorge Quiroga. Y el año 2000 es acompañado en Bolivia por una crisis económica muy grave, una crisis generada por un bajón en los precios internacionales, que se trata de convertir en una crisis del sistema que había tenido una expresión muy dura ese mismo año 2000 con lo que se llama la guerra del agua. Una primera maniobra de naturaleza conspirativa para tratar de derrocar al gobierno y para tratar de debilitar el sistema democrático. Avanza la historia y después tenemos, en el 2002, gana la elección nuevamente Sánchez Lozada. Inmediatamente de llegar al poder convoca un diálogo nacional exitoso. El único sector que no quiere ir al diálogo y que no participa del diálogo es Evo Morales y sus cocaleros. Empiezan los actos de violencia en enero del 2003 con los cocaleros, después viene Febrero Negro, un intento de golpe de Estado, y después viene todo un proceso conspirativo que termina con el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada el 17 de octubre del 2003, con la denominada Guerra del Gas. Qué curioso, ¿no? Evo Morales, el gran derrocador de la Guerra del Gas, termina siendo después el liquidador del gas, porque ha dejado Bolivia sin gas, lo que era una potencia gasífera a partir del proceso de la capitalización y de la inversión. Es hoy día un país que no puede cumplir los contratos de gas con la Argentina y con el Brasil, como resultado de una falsa nacionalización, que es otro hecho de la historia que lo cito en el marco de referencia. Cada uno de estos hechos históricos que he citado podrían ser objeto de una conferencia, pero llega Evo Morales al gobierno después de generar una crisis en el sistema. Derrocan a Sánchez Lozada en octubre, Mesa se hace cargo como vicepresidente, Evo Morales repite contra Mesa los sistemas de presión, huelgas, bloqueos, muertos. Mesa renuncia, pero renuncia en un pacto con el cual impide la sucesión legal constitucional, porque bloquean al presidente de la Cámara de Senadores y al presidente de la Cámara de Diputados, los sacan de la línea de sucesión. Ormando Bacadíes no puede ser presidente de Bolivia como le hubiera correspondido, y es presidente por 6 meses, interinamente, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rodríguez Belché, y después de eso, con todo el terreno preparado, llega Evo Morales a la presidencia, pero llega a la presidencia asumiendo el mandato en enero del 2006, por una presidencia por 5 años sin derecho a reelección continua, en el marco de lo que es la constitución política de la República de Bolivia. ¿Y qué es lo que hace Evo Morales? Evo Morales pone en marcha algo que ya había estado preparando después del derrocamiento de octubre del 2003. Apenas se produce el derrocamiento, el presidente que se queda de presidente, Carlos Mesa, junto con los derrocadores, se reúnen en el Alto y firman la denominada Agenda de Octubre. Ahora está muy oculta la Agenda de Octubre, pero hay que desenterrarla como hecho histórico. La Agenda de Octubre establece Asamblea Constituyente, nacionalización de hidrocarburos, juicio contra los miembros del gobierno derrocado, y después establecen la amnistía contra quienes habían derrocado el gobierno, y Mesa firma 2 decretos supremos hasta ahora vigentes, por los cuales los derrocadores, Evo Morales, Felipe Quispe y todo el sistema, quedan bajo amnistía, quedando excluidos de todo eso que habían empezado con sedición y conspiración. Es otra historia, la dejo ahí, pero siguen beneficiados de amnistía, y solamente hago el apunte que ustedes, como hombres de leyes, como estudiantes de derecho, saben que amnistía es perdón, y que no se perdona a inocentes. O sea, el solo hecho de aceptar
Que te den amnistía es aceptar que primero has tenido que tener culpabilidad y cometer delito, y eso demuestra la naturaleza intrínseca del derrocamiento de octubre del 2003. Avanza la historia, llega Evo Morales a presidente el 2006 y había preparado, en base a esa agenda de octubre, la existencia de una asamblea constituyente que se produce con una falsificación de una ley de reforma constitucional que se hace en el 2004, que yo invito a ustedes a que la estudien. Se introduce en la reforma constitucional un artículo que no estaba en la ley de necesidad y que además estaba expresamente prohibido, y está expresamente prohibido por el artículo 230 y siguientes de la Constitución de la República, que dice que la reforma de la Constitución de la República de Bolivia solo puede ser parcial, por medio de modificaciones o enmiendas, no hay reforma total. Y lo que hacen con la falsificación de la ley de reforma del 2004 es poner la reforma total de la Constitución por vía de asamblea constituyente que dice se regirá por ley especial. Entonces Evo llega al gobierno y convoca a asamblea constituyente con ley especial, con el control que tenía del Congreso de la República en ese momento. Con esa ley especial, después de masacres, después del año en que se agota el mandato de la constituyente, traslada masacre de la Calancha de por medio, la constituyente de Sucre a un cuartel de Oruro, y del cuartel de Oruro los constituyentes mandan el texto constitucional, pero no es esa la constitución del Estado plurinacional. El Congreso ordinario hace una ley que dice que, atribuyéndose la soberanía del pueblo, van a interpretar el texto de la Asamblea Constituyente y lo van a modificar, y así lo hacen. Pero quienes en efecto modifican eso son dos abogados del partido Podemos de España, que en ese momento operaban como abogados contratados por Cuba y Venezuela, por Castro y por Chávez, que con un grupo de acólitos locales hacen una constitución en la cual se pone la reelección continua, en la cual se liquida el sufragio universal porque se hace desaparecer la igualdad, y en la cual se establece el principio de liquidación de la nación boliviana, porque proclaman 36 naciones a efecto de cumplir el mandato y la consigna política del castrochavismo, del Foro de Sao Paulo, que es la multiplicación de los ejes de confrontación, para poder establecer constitucionalmente la confrontación regional. Establecen 36 naciones, para poder establecer constitucionalmente la destrucción de la nación boliviana. Establecen 36 naciones, y marcan ahí la división del pueblo boliviano en grupos, en sectas, en cuasiculturas, en falsos grupos que les sirven para llevar adelante una gestión absolutamente dictatorial, copia de Cuba, de Venezuela, establecida en Nicaragua y ejecutada a partir de entonces en Bolivia. El resto de la historia es más fresca para ustedes. Evo Morales se perpetúa en el poder, aprovecha un momento de boom económico para liquidar lo que pudo haber sido una gran riqueza de Bolivia, termina con la riqueza del gas, convierte a Bolivia en narcoestado, lleva adelante un proceso en el cual hoy día no se sabe cuál es la deuda externa ni cuánto es la deuda interna de Bolivia, deja un país que tiene déficit en la balanza comercial. Bolivia importa más de lo que exporta hoy día, liquida los sectores privados productivos, estatiza un país, centraliza el país, controla todos los poderes del Estado, hace desaparecer el Estado de Derecho, un país con presos políticos, que utiliza el sistema judicial para perseguir a la gente, como los casos de terrorismo 1, terrorismo 2 y decenas más en el país, con exiliados políticos, establece una dictadura en toda la regla, una dictadura castrochavista. Viene el referéndum del 2016, para buscar prorrogarse indefinidamente, como lo había hecho Chávez en Venezuela, y Bolivia le dice no, el 21F. Entonces decide desconocer, Bolivia dijo no, hace prevaricar 2 veces a su Tribunal Constitucional, que sigue en funciones, lleva adelante el año 2018 el gran fraude sobre el tema de la recuperación del mar en Bolivia, en complicidad con muchos opositores funcionales, engañan al país con una falsa demanda, gastan millones y pierden segunda
por segunda vez y ojalá no definitivamente la soberanía y el libre acceso soberano de Bolivia al mar. El 2019 produce el ecocidio del Amazonas y el fraude electoral, y el pueblo boliviano en resistencia civil logra su renuncia. Pero a partir de eso, y termino con esto, el marco de la referencia histórica, viene el concepto de que salió el dictador y debió empezar en noviembre del año pasado un proceso de transición. Transición a la democracia quiere decir pasar de una situación de dictadura en la cual, como les he descrito, todo el poder está concentrado en un individuo o en un grupo de individuos, no se respetan los derechos humanos, no hay Estado de Derecho, no hay división e independencia de poderes, no hay elecciones libres porque no hay voto universal y no hay libre organización social y política porque está controlada por los organismos funcionales que ha extendido y ha lubricado y ha instaurado la dictadura de Evo Morales. No hay ninguno de los elementos esenciales en Bolivia. Entonces la transición consiste en llevar a Bolivia al proceso paulatino de recuperación de esos elementos esenciales. Ahora, la dictadura en Bolivia descansa en dos pilares. Un pilar jurídico constitucional y un pilar criminal territorial. El pilar jurídico constitucional está dado por la constitución espúrea, falsificada, castrochavista del Estado plurinacional, que se aprueba en el marco de un arreglo político con la oposición de ese momento, porque en ese momento, el 2008-2009, el Senado de la República de 27 miembros estaba controlado por la oposición con 14 miembros. Y esa oposición pacta con Evo Morales y le entrega su constitución y suplantan la República de Bolivia y la constitución. Denuncié esos hechos en ese momento en este libro, que ustedes lo pueden encontrar ahora en Bolivia porque estaba prohibido, incluso fue secuestrado por Evo Morales. La dictadura del siglo XXI en Bolivia. Sucede eso y en el proceso que debió ser la transición no hay transición. Empieza Evo Morales con actos violentos, produce las masacres de Sencata, de Sacaba y del Chapare en noviembre del año pasado y es grabado en esos delitos. Y el gobierno ofrece enjuiciarlo, dice que le van a poner un sello de búsqueda a Interpol. Dijeron lo mismo por el tema del fraude electoral, ninguna de las dos cosas ha sucedido. Se empiezan a proliferar los salvoconductos, toda la gente vinculada con la dictadura se va, los que no se quedan de candidatos, llevan adelante un proceso electoral, que es un proceso electoral que no es un proceso electoral en democracia, porque para que haya proceso electoral en democracia hay que cesar, hay que dejar sin efecto esos dos pilares que sostienen la dictadura. El pilar jurídico constitucional que solo puede cesar reconociendo la vigencia de la Constitución de la República de Bolivia, que es un acto que se puede hacer muy rápidamente por un decreto presidencial de la presidenta Áñez, aplicando la gran precautela, la gran medida de protección constitucional que tiene la Constitución de la República, que está en el artículo 31 de la Constitución, que dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen, o ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Falsificaron la ley de reforma del 2004, convocaron a constituyente, hicieron constituyente, cambiaron el resultado de la constituyente, se arrogaron los derechos del pueblo, hicieron un referéndum fraudulento en base a todos esos crímenes, masacraron al pueblo boliviano porque la media luna se les resistió, porque Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija dijeron no y fueron calificados de separatistas. El gobernador de Pando fue encarcelado por años, Leopoldo Fernández. El gobernador de Cochabamba fue enjuiciado y exiliado, Manfred Reyes Villa. El gobernador de Tarija fue exiliado, Mario Cosío. Los gobernadores de Chuquisaca y del Beni fueron perseguidos y se quedó el gobernador de Santa Cruz. Pero el pueblo resistió y fue derrotado y entonces hubieron más de 1.200 exiliados, produjeron
la masacre de las Américas, los casos terrorismo 1 y terrorismo 2, y manipulando la justicia obligaban a la gente a declararse culpable por delitos que nunca habían cometido. O sea, transición no hay, porque el pilar que sostiene la dictadura jurídico-constitucional está intacto, y el pilar criminal territorial, que son las federaciones de cocaleros, productores de coca y de cocaína, lo que llaman movimientos sociales, que son grupos que equivalen a los colectivos de Venezuela, están intactos y acaban de estrangular al país, acaban de volver a matar, acaban de volver a oprimir a Bolivia en esos 14 días de bloqueo, donde le han privado de oxígeno, de combustible, de gasolina, de alimentos a los ciudadanos normales y a los enfermos, y donde ha muerto mucha gente. La estadística de esos muertos todavía no se conoce. ¿Por qué no se conoce? ¿Dónde están los muertos de la última masacre de Evo Morales y sus miembros de crimen organizado a través de su partido el MAS y de la operación de sus federaciones cocaleras y de cocaína y de lo que ahora es la manipulación de la Central Obrera Boliviana? ¿Dónde está esa investigación? ¿Dónde están las responsabilidades contra una persona, hoy día acusado de pedófilo, pero grabado ordenando bloquear las ciudades y matar de hambre a los ciudadanos bolivianos? No existe. Por eso no hay transición. Porque además de que no se ha repuesto ninguno de los 5 elementos esenciales de la democracia, y no se ha hecho ni intento de hacerlo, porque el gobierno más bien es de continuidad, lamentablemente, que se ha quedado en una situación de gobierno interino, que ha sido agravada con la candidatura a la presidencia de doña Yanine Áñez, que es candidata a la presidenta usando la Constitución usurpadora del Estado plurinacional, porque la Constitución de la República no permite que el presidente en ejercicio pueda ser candidato para la próxima elección. No se ha eliminado ninguno de los elementos esenciales, y además de no haber eliminado, de no haber recuperado más bien los elementos esenciales, se mantienen la Asamblea de la Dictadura, los jueces de la dictadura, el Tribunal Constitucional de la Dictadura, en el Poder Ejecutivo, de subsecretarios para abajo, los directores jurídicos y los empleados de la dictadura, y las leyes de la corrupción de la dictadura. O sea, salió el dictador, no salió la dictadura, y lamentablemente en Bolivia no hay ni transición ni democracia. Si ustedes quieren ver la diferencia entre lo que es democracia y lo que es dictadura, simplemente comparen los 5 elementos esenciales con su diario vivir: respeto a los derechos humanos y a las libertades individuales. Bolivia sigue siendo un país con exiliados, sigue siendo un país con impunidad, sigue siendo un país con privilegios. ¿Por qué no derogan los 2 decretos supremos de impunidad por vía de amnistía para Evo Morales y sus cómplices por las masacres del año 2003? ¿Por qué le han firmado una ley de impunidad a todo el gobierno de Evo Morales por los 14 años, la asamblea usurpadora, ahora en este periodo que debió ser de transición? Y ahora tienen una ley para darle más impunidad a esta gente por los últimos 14 días de secuestro y de matanza que a través de los bloqueos han producido en Bolivia. Eso no es respeto a los derechos humanos, menos es vigencia del Estado de Derecho, porque cuando rige una ley usurpadora como falsa ley fundamental, como la Constitución del Estado plurinacional, no puede haber Estado de Derecho mientras no se restituya a la República. No hay división e independencia de poderes. Todos los poderes del Estado, incluida parte del Ejecutivo, siguen en manos del dictador y de su grupo de delincuencia organizada que se llama Movimiento al Socialista, que debió haber sido inhabilitado simplemente por haber sido el instrumento del delito del fraude electoral comprobado del año pasado. Y ahora está compitiendo en las elecciones y va a llevar adelante, va primero. No existen elecciones libres y limpias porque no hay voto universal, porque el padrón electoral que no se ha cambiado tiene por lo menos 10% de fraude electoral para que el grupo de Evo Morales y Evo vuelva a ser fraude. Porque estamos yendo a una elección con las leyes de la dictadura, no con las leyes de la democracia, sin igualdad, sin voto universal, con gente privilegiada que con 300 votos en algún lugar de los sindicatos controlados por Evo Morales puede elegir un diputado, mientras en las ciudades se necesitan 250.000 o 300.000 votos para elegir el mismo diputado. Y porque hay gente que llega a la función pública por declaración de la Constitución del Estado plurinacional, por la justicia
contra las culturas originarias que les da posiciones sin elección en un sistema básicamente fascista de representación funcional. No hay democracia en Bolivia y quien quiera demostrar lo contrario tiene conmigo una puerta abierta para el debate. ¿Qué hacer frente a esta situación? Repito, hay que cesar los dos pilares de la dictadura, hay que cesar la dictadura. Restaurar la República de Bolivia, que es restaurar el Estado de Derecho, y a partir de ese momento, con un gobierno de unidad nacional, emprender el proceso largo, penoso y difícil de recuperar el Estado de Derecho, que supone cesar el segundo pilar, que está fundado en el narcotráfico, que está fundado en el terrorismo, que está fundado en la intervención transnacional de los grupos castrochavistas de Cuba y Venezuela que operan en Bolivia. ¿Dónde está el preso de las FARC que cayó los días de noviembre del año pasado y que estaba convaleciente en una clínica de Santa Cruz? Ha sido procesado, está preso, se conoce del juicio, quiénes eran sus cómplices, qué ha declarado. Hay que restaurar el Estado de Derecho para que en el marco del debido proceso legal el pueblo boliviano tenga derecho a la seguridad y deje de ser rehén de un grupo de delincuentes que han tomado el poder y que siguen detentando el poder. Con esta explicación quiero terminar esta conferencia dando un brevísimo resumen de lo que yo creo que Bolivia merece y lo que los bolivianos quieren. Establecida la distinción tan clara entre democracia y dictadura, los bolivianos queremos democracia, pero no tenemos democracia. Los bolivianos queremos democracia bajo la forma de organización de república, porque de nuevo la república es la forma de gobierno regida por el interés común, la justicia y la igualdad. Queremos democracia con esos 5 elementos esenciales. Y cuando tengamos república, entonces el país debe avanzar a lo que Bolivia está reclamando. Bolivia tiene que ser una república federal bajo un sistema parlamentario. República federal para fortalecer la unidad nacional, no para dividirla. Para que todas las regiones tengan más que autonomía, organización federal que permita que funcione la ecuación de autoridad con responsabilidad. La federalización de Bolivia es una necesidad histórica para unir el país, porque con las crisis que vienen, con la situación que tenemos, si se sigue manteniendo el unitarismo, es mucho más fácil que Bolivia explote a que Bolivia se mantenga unida. Y el sistema de organización bajo un gobierno parlamentario es vital. Es vital porque el sistema de gobierno presidencialista, unitario, representativo, el sistema que ha impuesto la dictadura, es un sistema que se presta para este tipo de violaciones. En el sistema parlamentarista se eligen a los parlamentarios eligen el jefe de gobierno, no el jefe de Estado, que es elegido por el pueblo por un periodo determinado, y el jefe de gobierno se mantiene en esa condición mientras tiene mayoría. Cae cuando es malo y se queda mucho tiempo cuando es bueno. El parlamentarismo no permite dictaduras. Les doy el ejemplo, Berlusconi en Italia gobernó Italia 20 años, nunca nadie le ha dicho que era un dictador. La primera ministra de Alemania actualmente, Merkel, ha pasado los 10, 12 años, está ahí, tiene mayoría. El año pasado en Italia han habido más de 6 cambios de gobierno por inestabilidad. ¿Quién lo ha notado? Nadie. Eso no se llama golpe de Estado. Porque el parlamentarismo permite el acuerdo político, permite la múltiple participación de decenas de partidos políticos si quieren, no tienen que tener 2 o 3 partidos como sería lo propio del presidencialismo, y porque además Bolivia ya es parlamentarista, porque todo el sistema municipal de la participación popular lo hicimos por el sistema parlamentario. O sea, hay una gran experiencia en el tema y lo único que hay que hacer es ampliarlo al nivel nacional. Termino agradeciéndoles y diciendo que espero poder contribuir a que con este refrescamiento de la historia puedan ustedes, los jóvenes, corregir los hechos, recuperar la república y proyectar Bolivia hacia una república federal y parlamentaria, que es lo que creo que Bolivia se merece antes de cumplir
los 200 años o los 2 siglos de su existencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por la exposición que acaba de brindarnos. La verdad que es bueno abrir este tipo de espacios para justamente tocar puntos que son de importancia en general, ¿no es cierto? Le agradezco al nombre de la agrupación y recalcar que el grupo Mejoremos UASRM lo que hace es impulsar la academia independientemente de los colores políticos. A nosotros lo que nos interesa es impulsar la academia y personas que sean académicas, independientemente de dónde pertenezcan o hayan pertenecido, nosotros las invitamos para que ellos puedan dar disertaciones. Con esa explicación, con esa aclaratoria, le agradezco, doctor, encarecidamente por la predisposición que usted tuvo y al Instituto Interamericano para la Democracia. La verdad que nos apoyaron bastante con la difusión de la transmisión, entonces yo quiero agradecerle a usted como el director y a la organización en general, ¿no? Doctor, ¿algunas palabras que quisiera darnos para ya ir despidiéndonos? Sí, muchas gracias. Decir simplemente que esta exposición que yo he hecho recoge la historia. Las menciones a la Revolución Nacional, a los gobiernos, no tienen nada que ver con mi posición o participación en la política de Bolivia, porque además en este momento yo creo que lo que Bolivia necesita es unidad. El eje de confrontación que se disputa en este momento de la historia en Bolivia no es partidista, no es de derecha y de izquierda, porque el MAS no es izquierda, el MAS es crimen organizado que representa el narcotráfico y el narcoestado, eso no tiene nada de izquierda, porque tampoco hay derecha. ¿Quién es derecha? Mesa, Camacho, Yanine, no. El eje de confrontación no es derecha-izquierda y ni siquiera es ideológico. ¿Qué están presentándole hoy día a los candidatos al pueblo de Bolivia en función de ideología? No hay. El eje de confrontación hoy día en Bolivia es la libertad, la democracia y la república versus la dictadura, el narcoestado y el crimen organizado. Y en esos dos bloques no hay un grupo intermedio, no hay una zona gris. No hay que yo estoy, sí, con el MAS, pero que me gusta la república, pero que a mí me gusta la libertad, pero es importante la coca, no. La libertad, la democracia, la república debería tener unidos a toda la gente que cree en eso. Y la gente que no está ahí está automáticamente alineada en el narcoestado, la dictadura y el crimen organizado. Ese es el eje de confrontación. No se dejen confundir con discursos de derecha e izquierda, discursos regionales, discursos étnicos, discursos de nacionalidades, que los quechuas, que los aymaras, que los cambas. ¡Mentira! Se construyó la nación boliviana por décadas y la han tratado de destruir y no han podido. Y el triunfo de la nación boliviana se ha visto en octubre y noviembre del año pasado. Evo Morales ha salido corriendo frente a las banderas bolivianas movilizadas por cambas, collas, orureños, altiplánicos, todos somos bolivianos. No hay que caer en el discurso divisivo, castrochavista, de dividir a Bolivia en naciones, en regiones, en etnias. Eso no existe. La unidad en la diversidad es Bolivia y el eje de confrontación es república, democracia y libertad versus dictadura, narcoestado y crimen organizado. Ese es el mensaje que les dejo para que lo elaboren. Si ustedes creen que hay otro eje de confrontación, me gustaría saberlo. Perfecto, le agradezco nuevamente, doctor, la verdad que fue una exposición bastante nutritiva y le agradezco a toda la gente que estuvo conectada, decirles que se queden atentos, que van a haber nuevas actividades, nuevas conferencias. Gracias a toda la gente, gracias doctor, le mando un fuerte abrazo. Gracias a ustedes por la oportunidad.